Muy buenas tardes para todos. Es un gusto tenerlos aquí. Agradecemos infinitamente la convocatoria de esta reunión. Coparmex ha estado trabajando en pro del Estado de Derecho y de la división de poderes, como ustedes saben, durante toda su existencia, pero ya 95 años, por cierto, pero particularmente en este último periodo. En una reunión muy reciente con centros empresariales, platicando de la ruta que ha seguido la Confederación bajo liderazgo de nuestro presidente nacional, José Medina Mora y Casa, eh, nos comentaban que pues todo lo que se está haciendo es muy valioso y hay que seguirlo haciendo, no solamente desde Coparmex Nacional, sino también a través de centros empresariales, pero que les inquietaba profundamente que los socios de Coparmex, de todos los centros empresariales y también a nivel nacional, tuvieran acceso a un evento, a un panel en que les pusiera sobre la mesa qué es lo que estamos viviendo respecto a este cambio de régimen, cuáles son los retos hacia las pequeñas, medianas y grandes empresas, qué perspectivas de futuro tenemos respecto a lo que estamos comenzando a vivir en una situación inédita para nuestro querido México. Es por eso que se organizó esta reunión en donde, como ustedes pueden ver, va a haber un panel que está encabezado por nuestro presidente nacional, José Medina Mora y Casa, por Nujat Ponce Curín, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y por nuestro querido amigo ya asiduo en Coparmex, Jorge Suárez Vélez, también articulista del Reforma. La mecánica que vamos a estar siguiendo a lo largo de esta sesión, que durará hora y media, es que primero cada uno de nuestros invitados tendrá 7 minutos para hacer un planteamiento inicial de cómo están visualizando ellos lo que se está viviendo y lo que sigue hacia las empresas de nuestro país. Y luego estarán dialogando entre ellos en un diálogo coordinado y dirigido por nuestro presidente nacional. Durante este periodo habrá que hacer las preguntas a través de Slido. Se les ha puesto la liga en el chat para que ustedes puedan darle un clic y acceder directamente a Slido, pero si ustedes accedieran a través de la página o de la aplicación, pues hay que poner SJE en mayúsculas, _ Coparmex, y a través de este medio formular las preguntas. Somos muchísimos, entonces no habría manera de estar abriendo micrófonos y ni de manejar las preguntas a través del chat. Por eso les suplicamos que sí nos ayuden a través del Slido. Vamos a dejar todos los datos en el chat para que ustedes puedan consultarlo cuando así lo decidan. Y sin más, presidente, te cedo el uso de la voz para que en 7 minutos pues, nos puedas platicar cuál es tu planteamiento inicial. Muchas gracias, Rosy, por la iniciativa de reunirnos, y le agradezco profundamente a Nujat y a Jorge Suárez el que nos acompañen en esta sesión, en donde, bueno, 7 minutos es poco tiempo para explicar lo que ha pasado en el país en este mes de septiembre, pero iremos desarrollando en esta mecánica, en este diálogo con Jorge, con Nujat, pues un poco la realidad de lo que estamos viviendo en el país y sobre todo qué es lo que viene para adelante. Yo diría, primero, el régimen ha cambiado, estamos ante un nuevo régimen en el país. Es por eso que le dimos tanta importancia al tema de la sobrerepresentación. Como ustedes saben, nos reunimos con los consejeros del INE, con los magistrados del Tribunal Electoral, argumentando el por qué se podía interpretar de una manera diferente el artículo 54 de la Constitución, diferente a como se había interpretado en las últimas 3 elecciones. El resultado todos lo sabemos. La votación en el INE fue 7-4. Sabíamos que íbamos perdiendo 5-2 con 4 votos que todavía no se definían. Lo interesante es que en el INE reconocen 2 de esos 7 votos que está mal el criterio, pero que ellos no deben cambiar por ser un órgano administrativo y que le corresponde al tribunal. El tribunal, ahí perdimos 4-1, pero también reconoce que está mal el criterio, pero en lugar de cambiarlo, que es algo que pudo haber hecho el tribunal, más bien le echan la pelota al legislativo, es decir, para que se cambie
la legislación en cuanto a este artículo 54. Como lo hemos comentado, en este artículo 54, en la fracción 1, se establece que para tener derecho a diputados plurinominales se requiere que los partidos políticos, que habla de cada partido, presenten candidatos en al menos 200 distritos. No los presentaron, dado que presentó la coalición, pero ahí sí les interpretan el que está bien que sea por coalición, pero luego en las otras dos limitaciones, el máximo 8% de sobrerepresentación y máximo 300 diputados, sí se los dan a cada partido. Siendo el Tribunal Electoral la última instancia, esa es la realidad. O sea, Morena y sus aliados tienen mayoría calificada. Esto, como consecuencia, nos llevó a que en la primera de las 18 reformas constitucionales presentadas por el presidente aplicaran la planadora. Es decir, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados no escucharon a la oposición, no escucharon a los expertos, no escucharon a los trabajadores del Poder Judicial, no escucharon a la ciudadanía, al sector empresarial, no escucharon a los jóvenes y simplemente aplicaron la mayoría calificada. Ese 54% que obtuvieron el 2 de junio se tradujo en un 74%, que tal cual les da la posibilidad de cambiar la Constitución. En el Senado, pues vimos todavía una operación mucho más ruda porque les hacía falta 3 senadores. Primero jalaron 2 de PRD que se habían quedado ya sin registro y luego, pues en esta novela, ¿verdad?, de cómo lograron ese voto del senador Yunes del PAN. Esto hizo que se aprobara esta reforma constitucional del Poder Judicial. Lo hemos platicado, no es la reforma del Poder Judicial que necesita el país. Se tenía que haber propuesto cambios en las fiscalías estatales, en los ministerios públicos, en las agencias de investigación, las policías estatales y las policías municipales. Una vez que se aprobó en el Senado, en esa noche oscura del 11 de septiembre, en 21 horas se aprobó en 17 congresos sin discutirlo. Y ahí hay todavía algún tema de una falta al debido proceso que esperemos a ver si hay alguna resolución diferente. Pero por lo pronto, lo que pudimos ver es que por primera vez en 40 años, un cambio en la Constitución no es aprobada, no es con los votos de la oposición. Es decir, Morena y sus aliados aplicaron la aplanadora. Y si eso van a aplicar en las otras 17 reformas constitucionales, bueno, pues hay que ser conscientes de que hemos regresado a un régimen como el México de los 70s, en donde no había división de poderes, donde no había órganos autónomos que hacían contrapeso, todo el poder concentrado en la presidencia. Estoy hablando de los tiempos de Echeverría y López Portillo, y ese es el régimen al que estamos ahora entrando. Es decir, ya no hay división de poderes, el Poder Ejecutivo ahora dominará sobre el Poder Judicial. Digamos, sí es cierto que se someterá a voto popular la elección de jueces, magistrados y ministros, pero en plantillas planteadas precisamente por el partido en el poder. Es decir, ellos van a controlar al Poder Judicial como controlan el Poder Legislativo y desde luego el Ejecutivo. Sin embargo, el país no se acaba ahí. Y es precisamente lo que vamos a discutir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para adelante? México es mucho más grande que su gobierno. México es mucho más grande que un partido político. México es mucho más grande que una persona. Y es precisamente ahí donde nos toca a Coparmex responder, precisamente hacer estos cuestionamientos y a reconstruir lo que se ha destruido en este sexenio y más específicamente con estas 18 reformas constitucionales que nos llevan a un nuevo régimen, un régimen presidencialista en donde se acaba la división de poderes y se acaban estos contrapesos de los órganos autónomos. Yo dejaría aquí este primer comentario, Rosy, para poder continuar con nuestros panelistas. Muchas gracias, presidente. Adelante, Nujar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Encantada de estar con ustedes el día de hoy. Gracias a Coparmex por siempre buscar la generación de valor a través de, pues de la información y sobre todo pues tener una correcta planeación estratégica, ¿no? La información es importante precisamente para la toma de decisiones. Bueno, en estos primeros 7 minutos voy a platicarles qué ya se aprobó, o sea, qué con la publicación que se dio el 15 de septiembre por la tarde, que ya está, digamos, vigente a partir de hoy, porque entró en vigor
precisamente el día de hoy esta reforma. ¿Qué falta o qué depende de la famosa regulación secundaria, ¿no? Y cuál es el impacto empresarial o qué tipo de, pues, de información requerimos para esta planeación estratégica. Primero, ¿qué fue lo que se aprobó? O sea, ¿qué es lo que ya, digamos, es ejecutable ahorita? Bueno, pues a partir de ahora, la Suprema Corte de Justicia entra en una fase de transición para buscar unas elecciones en junio del 2025. Esto es, la reforma establece que de 11 ministros, que es la composición actual que tenemos, va a disminuirse a 9 ministros y ya van a únicamente a sesionar en pleno, es decir, ya no en las salas. Y pues los ministros que se van a elegir serán mediante el voto popular. Esto tiene este periodo de transición que va del día de hoy a, a junio del 2025. ¿Cómo va a funcionar la Corte en esta fase o en este periodo de transición? Y viene pues muy oportuna esta charla porque pues precisamente había ahí una pregunta de, oye, entonces ¿desaparecen las salas a partir de hoy? La respuesta es no, las salas continúan porque al día de hoy son 11 ministros y en el transitorio de esta reforma dice que no cabe lugar a interpretación, ¿no? Entonces debe ser esto aplicado de manera literal. Y literalmente la reforma dice que la Corte quedará conformada por 9 ministros y que sesionarán en pleno. Por lo que, en tanto no se dé esa situación de tener a los 9 ministros electos de manera popular, pues seguirán operando los 11 ministros y las salas seguirán en funcionamiento hasta junio del 2025. Respecto de jueces y magistrados, se va a trabajar en una convocatoria. Se tienen 30 días a partir de hoy para emitir una convocatoria para pues saber cómo o quiénes pueden ser candidatas o candidatos precisamente a ocupar los cargos de juzgadores y se tiene un plazo de 90 días para emitir una regulación secundaria. Esto es, la convocatoria se va a emitir en un plazo menor al plazo que se tiene para esta famosa regulación secundaria. Entonces habrá que estar muy pendientes en saber qué es lo que se va a dar a conocer en esta convocatoria y estar muy pendientes de esta regulación secundaria que está todavía pendiente de aprobación. Desaparece el Consejo de la Judicatura Federal, este órgano de administración del Poder Judicial, y entra en funciones el Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal va a estar conformado por cinco personas y pues son quienes van a revisar el trabajo de jueces, magistrados e incluso ministros y tendrá pues un poder en donde sus decisiones pues son inatacables, ¿no? Y como les decía, pues las salas siguen ahorita en funcionamiento hasta en tanto no se dé pues todo pues todas estas acciones, digamos, que están en la reforma constitucional y que, pues al no haber una disposición expresa o un transitorio que hable respecto de las salas y al haber una disposición expresa diciendo, oye, no puedes interpretar, pues nos vamos a la literalidad. Ahora, ¿qué depende de esta regulación secundaria? Bueno, habrá dos elecciones, una en 2025, otra en 2027, y dependeremos un poco de esta regulación secundaria para saber pues cuáles serán los requisitos y demás características para poder realizar esta elección en estas dos fechas o en estas dos etapas. ¿Qué impacto tiene esto en las empresas? ¿Qué es lo que debo de hacer en un corto, mediano y largo plazo? Primero, yo les diría, es importante observar y estar pendiente tanto de la emisión de esta convocatoria como de la regulación secundaria. Platicaba en otro foro que esto es un poco como cuando te tomas un Alka-Seltzer, perdón por el comercial, pero nadie se lo toma cuando está haciendo efervescencia, ¿no? O sea, te esperas a que esa efervescencia baje y entonces te tomas el Alka-Seltzer. Esto es igual. Ahorita es esta etapa de efervescencia, hay que estar
en una observación, en un periodo de esperar y de ver qué es lo que va a ocurrir. También viene dos sucesos importantes, el cambio de gobierno del 1 de octubre y las elecciones en Estados Unidos. Entonces son dos factores que son importantes también tener en el radar. En estos periodos, les digo, de 30 y 90 días, tanto para emitir la convocatoria como para la regulación secundaria. Entonces yo les diría hay que esperar. Ahora, igual que el Alka-Seltzer, ¿eh? ¿Por qué me tomo un Alka-Seltzer? Porque tengo un malestar, ¿no? Porque necesito algo. Igual aquí, el estar en una fase de observación y de no toma de decisiones, pues digamos, en esta etapa de efervescencia, no hace que no tenga yo una planeación, ¿no? O sea, si me estoy tomando el Alka-Seltzer es porque algo estoy planeando y me quiero sentir mejor. Igual aquí. ¿Qué les recomiendo y qué estamos haciendo aquí en el despacho? Les recomiendo tener una auditoría de contratos. Es importante que cada uno sepa qué contratos tiene firmados para poder hacer esta planeación de decirles, oigan, les recomendamos, por ejemplo, que pues ciertos contratos a lo mejor modifiquemos las cláusulas de jurisdicción para en lugar de sujetarse a un proceso judicial o jurisdiccional, pues a lo mejor utilicemos algún medio alternativo de solución de controversias, ¿no? A lo mejor una mediación, a lo mejor una amigable composición, o sea, ¿qué podemos resolver en caso de llegar a una diferencia, a un conflicto? Y eso se puede hacer ahorita que todo el mundo somos amigos, pues podamos tener esta planeación estratégica. A lo mejor hay algunos contratos que ya sea por su monto o por su importancia, pues se recomendará algún arbitraje, ya sea un arbitraje nacional o un arbitraje internacional. Pero para esto, les digo, el primer impacto o la primera recomendación que les puedo hacer es hagamos esta auditoría de contratos para saber qué tenemos y en qué estatus están. Segundo, tengamos una auditoría de juicios. Hay que saber qué tenemos en casa, ¿no? Revisemos si hay algunos litigios pendientes. Nosotros estamos haciendo pues un catálogo, digámoslo así, por materia para saber, oye, tengo estos litigios penales, estos, no sé, de índole mercantil, estos de índole, no sé, laboral, familiar. O sea, es importante hacer este catálogo para saber qué litigios tengo y en qué etapa procesal están. Esto porque en toda esta fase, digamos, de implementación con miras a la primera elección, pues siguen funcionando los juzgados, evidentemente, y seguirán funcionando los tribunales, pero pues hay muchos jueces, muchos magistrados que pues estarán a la expectativa de saber si van a concursar en esta siguiente etapa de elección popular de los cargos o a lo mejor quien decida no participar y no hacerlo. Entonces, pues habrá en su momento, cuando llegue esta elección, un cambio en los juzgadores y pues una curva de aprendizaje en la toma de asuntos del juzgado en cuestión. Entonces es importante que nosotros sepamos qué litigios tenemos, de qué materia o índole son y el estado procesal, ¿no? Y la tercera recomendación, y con esto agoto estos primeros 7 minutos, con base en esto poder hacer una planeación estratégica, ¿no? Mucha gente nos pregunta, es que no sé si seguir con planes de inversión, si detenerlos, no sé si hacer, no sé, mayores contrataciones o no hacerlas. Yo les diría, primero tengamos esto en el radar, ¿no? El tema de los contratos, el tema de los litigios. Veamos cuál ha sido la planeación o el crecimiento que se buscaba proyectar para los siguientes 2, 4 años. Y entonces tengamos y tomemos una decisión informada una vez que este Alka-Seltzer haya bajado su efervescencia, ¿no? Es decir, una vez que haya pues tomado el cargo de presidenta de la República la doctora Claudia Sheinbaum y pues también saber qué pasa con las elecciones en Estados Unidos para que podamos tener esta toma de decisiones debidamente informada. Y hasta aquí dejaría esta primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Nujar. Adelante, Jorge. Bueno, a ver, creo que quizá lo que tendría sentido sería, dado que no soy abogado ni por mucho sería experto en esta materia legal,
Creo que lo que sí puedo darles un poco el entorno en el que está pasando esto. Y creo que a veces cuando pasa algo de esta magnitud, tendemos en México a vernos demasiado el ombligo y no voltear a ver lo que está pasando fuera. Y creo que es importante entenderlo. Entonces, voy a empezar en algo que les va a sonar muy general, pero créanme, voy a llegar a lo que está pasando hoy. Creo que algo que tenemos que entender es que si nosotros vemos lo que ha pasado en el mundo, digamos, en los últimos 30 años, una razón muy importante para que haya habido un fuerte crecimiento económico a partir del principio de los años 90 fue básicamente la globalización, el que pudimos incorporar a las cadenas de suministro globales, a las fuerzas laborales de países muy poblados, Brasil, Vietnam, México, China, etcétera. Y eso tuvo enormes beneficios para el mundo, beneficios para el mundo desarrollado, por ejemplo, en que pues de repente los precios de los bienes duraderos se desplomaron porque se fue mucho más eficiente al producirlos. Hay una canasta, digamos, de bienes duraderos hoy en términos nominales o no reales, o sea, vale probablemente 37% menos de lo que valía hace 20 años, porque se volvió uno mucho más eficiente para producirlos. Lo segundo es que en la medida en que pudimos los países en vías de desarrollo participar en la demanda, digamos, de países industrializados, eso generó también empleo, bienestar y un montón de cosas positivas que en el caso de México es evidente. O sea, si vemos de cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio a la fecha, pues México se volvió una potencia exportadora de manufacturas. Latinoamérica sumada no compite con nosotros. Somos hoy el socio comercial número 1 de Estados Unidos y todo esto ocurre precisamente por estos principios de globalización que tanto nos beneficiaron. Lo que es quizá muy importante entender es que el mundo está empezando el ciclo inverso. Es decir, por un lado, la pandemia afectó a las cadenas de suministro que pasaron de ser globales a mucho más regionales, en parte porque de repente pues una pieza que se producía en China no se produjo por la pandemia, eso paró una cadena de suministro entera, entonces ahora pues, generas una redundancia, ahora produciéndola también, por ejemplo, en México, eso eleva costos, hay una regionalización de cadena de suministro porque se dieron cuenta en la pandemia de que probablemente no te conviene tener lejos la producción porque le metes más incertidumbre. Entonces, al pasar todo esto, lo que hemos visto es el surgimiento de proteccionismos por muchos motivos. Algo que es muy importante entender, particularmente para México, es que probablemente el presidente más proteccionista que ha habido en la historia de Estados Unidos es Donald Trump, pero que el segundo más proteccionista que ha habido es Joe Biden. Es decir, estamos inmersos en este surgimiento de proteccionismos que no solamente es achacable a lo que pasó en la pandemia, sino también a eventos geopolíticos importantes. En la medida en que Estados Unidos se da cuenta de que está cada vez más en choque con China y que podría llegar incluso a tener un conflicto militar, lo último que Estados Unidos quiere es tener demasiada capacidad productiva en China. Por lo cual la han estado sacando y eso es a lo que se refiere con esta gran oportunidad de México de este reshoring, al cual llegaré en un momento, porque pues, para Estados Unidos se volvió muy importante tener capacidad cerca y pues México está en el Tratado de Libre Comercio, ya es un gran proveedor de manufacturas, pues ¿por qué no meter mucha más capacidad industrial en México? Lo cual sonaba absolutamente lógico. Por el otro lado, lo que estamos viendo en el caso de China también es que están cambiando totalmente su modelo de desarrollo económico. Es decir, China pasó de un modelo en el que estaba basado en construcción, o sea, construcción de todo, carreteras, aeropuertos, infraestructura y ciudades enteras y vivienda, a hoy tener un excedente brutal de propiedades vacías. China tiene en este momento más o menos 3,000 millones de metros cuadrados de propiedades vacantes. Podrían darle vivienda a toda la población entera de Alemania, del Reino Unido, con propiedades que ya están construidas, por lo cual ese modelo se agotó, pero ahora el nuevo modelo es colocar sus manufacturas en el resto del mundo, usar la demanda del resto del mundo para colocar sus manufacturas. En México lo estamos viendo con los automóviles chinos. ¿Cuál creen ustedes que es la probabilidad que Alemania deje entrar así a esos vehículos chinos? Pues cero. O sea, Alemania tiene Audi, Volkswagen, Mercedes, etcétera. Y lo último que va a hacer es poner en riesgo, digamos, la industria automotriz, dejando que entren automóviles que se producen muy baratos y probablemente también con ciertos subsidios que provienen de China. Una vez que empiezan a surgir estas barreras comerciales, todo el mundo las va a aprovechar. Trump acaba de decir que
querría sustituir el impuesto sobre la renta con aranceles. O sea, esto es una verdadera salvajada, matemáticamente imposible de hacerlo. Pero lo que es un hecho es que, por ejemplo, los aranceles que puso Trump a importaciones chinas, Biden tampoco los quitó. Ahí siguen esos aranceles. Es decir, hay una oleada nueva de proteccionismo que va a afectar al crecimiento de todo el mundo. Entonces, ¿por qué es esto tan relevante? Porque en medio de todo esto, México en este sexenio tomó dos medidas brutalmente equivocadas. La primera, revertir la reforma energética. Porque para todas estas industrias que querrían establecerse en México y aprovechar esta corriente de nearshoring tan favorable, pues hoy de lo que se dan cuenta es de que no hay abasto de energía eléctrica en México, no hay abasto suficiente al precio adecuado, con la calidad adecuada y con fuentes renovables suficientes. Esto, por ejemplo, está impidiendo la posibilidad de que, por ejemplo, la planta de Tesla sigue sin haber en Monterrey y muy probablemente la principal razón es esta. La segunda, si alguien como Trump está diciendo que se está usando a México para que los chinos triangulen y exporten a Estados Unidos evitando las sanciones directas, la probabilidad de que ahí vengan también, si llegara a ganar Trump, aranceles contra México es extremadamente alta. Ahora, dentro de todo esto, y se me está acabando el tiempo, así que trataré de no extenderme demasiado, lo que tenemos que entender es que cuando se hace una reforma judicial de este tipo, estamos jugando con fuego. Porque además de estas presiones proteccionistas que ya había, además de esta escasez de energía que ya había, ahora le estamos dando un pretexto adicional para salirse del tratado o para hacer una revisión mucho más severa del tratado. Lo que estamos haciendo en términos de esta reforma tiene elementos que son violatorios del tratado, pero particularmente si lo combinamos con las otras reformas que vienen, particularmente la eliminación de órganos autónomos, eso expresamente es violatorio del tratado. Hay cláusulas precisas que dicen que México tiene que tener, por ejemplo, reguladores autónomos en materia, por ejemplo, de telecomunicaciones. O sea, hay una serie de elementos ahí con los que estamos casi garantizando que haya, que esté poniendo en juego este acuerdo comercial que ha sido tan favorable para México. Y lo último que digo, nada más para terminar, es también hay que considerar que con esto que está pasando estamos garantizando que México no va a crecer este sexenio. Es decir, sabemos que este gobierno no tiene recursos, sabemos que Sheinbaum tiene nulo margen fiscal, sabemos que hay un déficit de quizás 6.9 puntos del PIB este año y es un déficit donde se está gastando para gasto corriente, para repartir dinero, para hacer infraestructura absolutamente inútil. Y sabemos, por el otro lado, que hay requerimientos fiscales del sector público para el año próximo de 5.4 puntos del PIB. Es un presupuesto enorme, pero mucho más cuando no hay inversión pública que está haciendo con ese presupuesto. Entonces, si por el otro lado, con medidas como esta falta de recurso judicial, digamos, que va a venir con esta reforma, eso mata la inversión nacional y extranjera, la probabilidad de que México pueda crecer desaparece, cuando aparte sabemos que en el caso de Pemex, por ejemplo, hay una deuda colosal, hay pagos en 2 años, Pemex tiene que hacer un pago en ese año por 17,000 millones de dólares, hoy Pemex le debe 22,000 millones de dólares a proveedores, se habla de ya un conflicto entre el gobierno y Televisa por temas de ICA, donde el gobierno no le ha estado pagando a proveedores, y eso explica los retrasos en el Tren Maya. Sabemos que las secretarías están operando en el mínimo posible, solamente pagando nómina. Sabemos que los hospitales de especialidades se suspendieron las cirugías desde agosto porque no hay materiales, porque esta consolidación de compras no ha funcionado. O sea, hay un montón de señales de alarma de un Estado que simplemente se quedó sin dinero, pero que si no hay crecimiento tampoco va a poder recaudar. Y si bien Claudio Sheinbaum dice que no va a haber una reforma fiscal, pues sabemos que la prisión preventiva por defraudación fiscal es una especie de reforma fiscal por extorsión. Entonces, viene un entorno muy complicado para contribuyentes individuales y corporativos. Y bueno, ahí lo dejo para las preguntas que puedan tener después. Muchas gracias, Jorge. Presidente, Sí, es tuyo. muchas gracias, Rosy. Primero, Luján, pues mira, con esa visión, como abogada, ¿verdad? Y además, como debemos de tomar esta reforma, ya fue aprobada, y entonces entramos en un periodo de transición, y vienen las leyes secundarias, hay que estar al pendiente. Me gustó mucho esta imagen de la efervescencia, ¿verdad? Hay que dejar que se disuelva ese Alka-Seltzer para ver precisamente pues cómo queda ya que estemos en calma
que pase la elección en los Estados Unidos. Pero bueno, nos da tips muy concretos, hacer auditoría de contratos, auditoría de juicios. Pues siempre es bueno tener un buen abogado para que nos ayude a hacer esas auditorías. Pero me parece más relevante esta parte de la planeación estratégica. Es decir, lo que nos comentas es, te han preguntado, oye, no sé si hacer mis inversiones, no sé si contratar al personal. Pensando en UJAT, ya se disolvió la Alcacelser, ya estamos en calma, está definido quién gana en los Estados Unidos, va en proceso la implementación de la reforma al Poder Judicial, vienen las demás reformas, nos comentaba Jorge, pues especialmente esta reforma de los órganos autónomos. ¿Qué recomendarías, digamos, para las empresas que seguimos en México, que le apostamos a México y que queremos invertir en esta planeación estratégica? ¿Qué elementos tomar en cuenta? Muchas gracias, presidente. Y es bien importante esto que comentas porque efectivamente, pues estamos en México, queremos que a México le vaya bien y hay que apostarle, ¿no? Yo les diría, para esta planeación estratégica y para esta toma de decisiones, yo tomaría 2 tiempos. Uno, de aquí al 1 de octubre, vamos a ver qué reformas se van a listar de estas 18 o 17 restantes en Cámara de Diputados. Ya se anunció que viene la de pueblos indígenas y ya se anunció que viene la de Guardia Nacional. Yo, honestamente, no creo que les dé tiempo para alguna reforma más, porque no creo tampoco que le den la celeridad que le dieron a la reforma al Poder Judicial. Y entonces esto hace que se tenga ya esta transición o este cambio de gobierno para que la doctora Sheinbaum tome protesta como presidenta de México. Y a partir de ahí, entonces, esta nueva administración habrá que tomar pues en sus manos la agenda legislativa y priorizará cuáles serán las iniciativas presentadas por la anterior administración para darle seguimiento y cuáles a lo mejor esta administración quiere poner su nueva propuesta en la mesa, ¿no? No necesariamente a lo mejor seguirán con las mismas iniciativas. No digo que no vaya a haber cambios, a lo que me refiero es, seguramente ellos van a tener que poner su agenda en la mesa. Entonces, parte importante para esta toma de decisiones será ver qué se lista en estos días como iniciativas para su discusión y en su caso aprobación, que repito, no creo que traiga la misma celeridad de la reforma al Poder Judicial, sabiendo ya que hay 2 en la mesa, y esperar a cuál va a ser la agenda que la nueva administración ponga en la mesa y con qué prioridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues el impacto de una cuestión a constitucionales autónomos viene con otros tintes, ¿no? Es posible que venga a lo mejor con alguna decantación o precisamente de lo que hablaba ahorita Jorge, el tema fiscal, ¿no? A lo mejor no hay como tal una reforma recaudatoria, pero efectivamente pues viene prisión preventiva oficiosa y un listado adicional en temas fiscales. Ahora, también será relevante ver cómo quedan las elecciones en Estados Unidos. Yo diría, esperando al 1 de octubre y teniendo esto sobre la mesa, yo recomiendo hacer una planeación a 1 año, ¿no? O sea, tomemos decisiones estratégicas ahorita a 1 año. ¿Por qué? Porque precisamente en ese año vamos a ver cómo se acomodan las cosas, vamos a saber qué pasa con el tipo de cambio. Recordemos también que el tema del tipo de cambio no solamente depende de lo que pasa en México, sino también pues de la tasa de interés en Estados Unidos, de la guerra que sigue con Ucrania, del problema en Medio Oriente. O sea, hay muchas cuestiones todavía que pueden pues ayudar a que este tipo de cambio se vuelva a estabilizar o siga fluctuando hacia arriba o hacia abajo. Entonces, creo que ese año nos da precisamente esta luz con el cambio de gobierno el 1 de octubre, sobre todo ver cómo cierra 2024, ¿no? En diciembre de 2024 con miras hacia 2025. Que estamos justo en el tiempo en el que todas las empresas hacen su planeación estratégica para el año siguiente. Yo diría, seamos conservadores, pero seamos positivos con esta inversión a México. Planeemos este año, planeemos 2025.
a lo mejor con cierta, yo les diría cautela, con cierta reserva. Yo no sería de la de decir saquen todo y huyamos, porque no, repito, queremos que les vaya bien a México, queremos, en ANADE siempre hemos dicho que el trabajo en equipo es lo que genera mejores y mayores resultados. Sé que Coparmex comparte también esta filosofía y ambas organizaciones hemos estado en la disponibilidad de trabajar de la mano con autoridades para lograr precisamente pues esta generación de valor, ¿no? Entonces, yo les diría, planemos en este lapso de septiembre a diciembre, hagamos esa planeación de 2025, sí con mesura, ¿no? Sí con prudencia, pero observando a lo mejor estos cambios alrededor. Sí, gracias, Nuhat. Esto cuando dice esperen el periodo de octubre, ya nomás son 13 días, ¿no? Entonces, bueno, después de esos 13 días, iniciar ese proceso de planeación para el 25, con cautela, pero sí, nos vamos a quedar en México porque nos vamos a quedar y le vamos a apostar a México, bueno, simplemente entender esta nueva realidad de México que tenemos. Jorge, esta visión que nos das del análisis de lo que está pasando o ha pasado en el mundo. Mencionabas que pues a veces nada más nos vemos el ombligo, ¿no? Y creemos que todo el mundo es México, pero realmente este crecimiento viene primero de la globalización y esto nos ha permitido ser el socio número 1 de Estados Unidos, pero ahora viene este ciclo inverso, ¿no? En esta decisión de Estados Unidos de querer tener cerca esta producción, no depender tanto de China. Nos debes todavía el comentario del reshoring, para ver cómo ves esa oportunidad en México. Señalas estos dos errores cometidos por México, la reversión de la reforma energética, que efectivamente por falta de energía limpia disponible hay inversiones que no han podido llegar a México, y desde luego pues ahora esta aprobación de la reforma al Poder Judicial que sube la incertidumbre jurídica y que nos pone en riesgo, como bien señala, sobre todo por la cancelación de los órganos autónomos en una violación al TEMEC. Entonces hay varias preguntas, Jorge. Primero, quisiera escuchar de tu parte la parte financiera, lo que está generando en el mercado financiero esta discusión y ahora aprobación de la reforma del Poder Judicial, porque hemos escuchado a las calificadoras, hemos escuchado a los bancos con recomendaciones de no invertir en México. Primero, si pudieras darnos desde tu perspectiva los riesgos financieros para México a partir de la aprobación de la reforma del Poder Judicial, y luego pasamos a la parte del nearshoring o el reshoring y otras preguntas que surgen de lo que nos has planteado. Creo que lo más importante a entender es lo último que dijo. O sea, este gobierno se quedó ya sin margen en lo fiscal. No hay absolutamente el espacio con el que entró la administración del observador. Evidentemente, el poder echar mano de fideicomisos, de estos guardaditos de los que tanto hemos hablado, ¿no? Lo que se vuelve cada vez más difícil de entender es cómo van a mantener el nivel de gasto público que tienen. O sea, ya el margen, o sea, el pedazo del presupuesto que es discrecional es cada vez más pequeño. Y pues ya se comprometieron a todos los programas sociales que además siguen inventando nuevos, ¿no? Que son carísimos, y simplemente no hay la recaudación para poder hacerles frente. Por eso hay un déficit. O sea, un déficit de 6.9 puntos del PIB es enorme, o sea, es históricamente enorme. Entonces, si además sigue sin haber crecimiento, que sería mi pronóstico que no va a haber crecimiento, pues la recaudación lo va a resentir. Mucho la recaudación que se dio en este sexenio fue por extorsión. O sea, se extorsionó a grandes contribuyentes que pues ya se la saben y ya va a ser difícil que los vuelvan a agarrar en las mismas. Entonces, van a estar muy urgidos de recursos. Y eso, por eso lo estamos viendo en todos los sentidos. O sea, por eso hay tantos baches en las carreteras, necesitan un mantenimiento. Por eso hay un subejercicio del presupuesto para salud. Hay un subejercicio del presupuesto de educación. O sea, por la gente dice, oye, el presupuesto no está mal. Claro, lo que pasa es que no lo ejercen. O sea, se quedan súper cortos porque no tienen dinero. Por eso estamos viendo todo este impago a proveedores importantes, tanto en obras como el Tren Maya, como en Pemex. Por eso, o sea, así está empezando este sexenio. O sea, digamos que lo que acabamos de ver en este año es lo mejor del sexenio por el enorme gasto público que se detona por una elección.
Entonces ahora es el equivalente a la cuesta de enero, digamos, de entrada a un nuevo gobierno sin recursos y con muchos compromisos. Aquí, a riesgo de sonar poco nacionalista decían tanto tú como Nujat que hay que invertir en México, que queremos que a México le vaya bien. Yo como asesor en inversiones, lo que creo es que a veces el mejor consejo a dar es no inviertas en México. ¿Por qué? Porque guarda tus fichas para el momento en el que realmente puedas tener las condiciones adecuadas para tener éxito. A veces se confunde ser nacionalista con ser kamikaze, ¿no? O sea, creo que hay que tener mucho cuidado porque, o sea, ciertamente este gobierno no está teniendo el cuidado y la cautela de ponerle la mesa a inversionistas nacionales y extranjeros para que se sientan cómodos con sus inversiones. Entonces, pues tenemos que ser muy cautelosos una vez más, en no ser suicidas. En cuanto a lo que decías de las empresas calificadoras de riesgo, yo hablo mucho aquí en Nueva York con las calificadoras y sin duda hay una enorme preocupación. Te diría que el consenso es que lo que se va a ver en México no es un desplome de la economía, pero sí un deterioro gradual, constante e irreversible, que hace que el tema de perder el grado de inversión no es si se va a perder o no, sino cuánto se va a tardar en perderse. Lo que siempre me dicen aquí las calificadoras es que México sigue siendo la casa menos fregada de un barrio bastante amolado, ¿no? Pero estamos haciendo todo lo posible para emparejarnos con nuestros vecinos con el tipo de medidas que se están tomando. Entonces, pues va a haber un cierto margen, va a haber el beneficio de la duda para el nuevo gobierno. Sigue habiendo mucha esperanza de que este gobierno se va a desmarcar, digamos, de López Obrador en algún momento, ¿no? No comparto yo esa ilusión. Ojalá que me equivoque. Lo que yo veo es a López Obrador habiendo metido a un montón de esquiroles, ¿no? En todas las áreas del gobierno que van a hacerle muy difícil a Claudia Sheinbaum que salga. Pero creo que hay dos cosas que creo que no estamos entendiendo del todo, Pepe, y ya no me extiendo más después de eso, porque muchos dicen, estamos regresando al PRI de los 70. Una diferencia muy importante es que en aquel PRI de los 70 todo cabía, es decir, tenían una CTM, una CNOP, una CNC, había entrada para empresarios, para estudiantes, para ser un partido que trataba de darle cabida a todo e incluso a ideologías diferentes. Este es un partido, el Morena, que parte de la división, parte de la polarización. En el estricto sentido, como define Yuval Harari el populismo, o sea, el populista encuentra las grietas en las sociedades y les clava las uñas hasta que sangran. Y una vez que está bien abierta la grieta, lo que hace es que se pone del lado de uno de los bandos con la promesa de acabar con el otro. Por eso no hay una sola foto de López Obrador con la oposición, porque él necesita de ese enemigo. Eso va a seguir creciendo en esta administración. O sea, no va a haber una conciliación porque el ethos de Morena es precisamente ese gran conflicto. Y creo que la segunda enorme diferencia es que veíamos a presidentes que en cuanto tomaban la presidencia, el partido estaba abajo de ellos. O sea, ellos presidían sobre todo, incluido el partido. Eso no va a pasar en esta ocasión. El partido es de López Obrador. López Obrador se formó una especie de politburó, donde, por cierto, por eso está poniendo a su hijo también ahí. Entonces, él desde este partido impondrá legisladores, jueces, presionará, con la revocación de mandato se asegurará de que Claudia, como él dijo en uno de los discursos del Zócalo, que no zigzaguee del programa original. Entonces, lo que yo diría es, hay que tener cuidado, hay que guardar las fichas para invertir cuando haya la certeza de que va a haber el entorno adecuado para invertir. Entonces, esto puede sonar quizá demasiado negativo para México, pero en mi opinión, a veces cuidar los recursos es lo más nacionalista que podemos estar haciendo. Yo creo que cuando dices no inviertas hasta tener las condiciones para ser exitoso, pues claramente habla de ser cauteloso. Y efectivamente, en el México de los 70s, el PRI requería esa legitimación y entonces había espacio para todos, para las minorías, había cada vez más
posiciones para la oposición, pero por otro lado, digo, Morena no necesita legitimarse. Sin embargo, el PRI de los 70 no tenía un tratado de libre comercio como el TEMEC, que ahora México lo tiene. Habrá que ver que efectivamente estos cambios no pongan en riesgo que se salga, sino simplemente, bueno, se resuelvan por los mismos mecanismos que establece el tratado. Yo creo que es tiempo, Rosy, de que tomemos preguntas de la audiencia. No sé si nos las vas a ir formulando para poder ir aquí comentando con Nujat, con Jorge, las preguntas del público. Pues ya vi que somos más de 600 personas conectados, entonces agradecemos a todos los socios de los centros empresariales el estar presentes el día de hoy para poder dialogar de esta nueva realidad, este nuevo régimen y sobre todo qué es lo que nos toca hacer. Sí, entonces adelante, Rosy. Claro que sí, presidente. A ver, hay muchas preguntas. Voy a empezar con bloques de 4 preguntas, tratando de juntar las que se parezcan. Primera, en el marco de una estrategia nacional entre Coparmex y ANADE, ¿cómo pueden colaborar los centros empresariales con los respectivos capítulos de la ANADE? Esta es una pregunta de Gustavo Nolasco. Una segunda pregunta es, la comunidad empresarial no estamos debidamente representadas por ningún partido político. ¿Es factible apoyar la creación de un nuevo partido político? De Juan Carlos Salazar. Tercera, nuestros socios nos cuestionan respecto a invertir o parar inversiones. Les da miedo el tema de la falta de Estado de Derecho. ¿Qué les podemos recomendar? Esta pregunta la hace Pepe Ramos y la uno con otra que dice cómo darle certidumbre a los inversionistas extranjeros. Y la cuarta pregunta es, el siguiente paso tendría que ser la aprobación a las leyes secundarias. Contra ellas procederían amparos. Coparmex debería organizar la promoción de estos amparos. ¿Qué opinan? Bueno, igual podemos empezar, Nujat, con esta parte de lo que podemos hacer en conjunto, ANADE y Coparmex, con los centros empresariales y los capítulos de la ANADE. Correcto. Bueno, ANADE y Coparmex, pues tenemos afortunadamente presencia en muchos estados de la República. De hecho, quiero agradecer aquí la presencia de varios de los presidentes de sección. Muchísimas gracias. ¿Qué estrategia conjunta hacemos? Uno, pues efectivamente saber qué es lo que está ocurriendo y quitar, digamos, a lo mejor voces que ensucian o que hacen o que generan un ruido y que nublan un poco esta toma de decisiones estratégicas, ¿no? Por un lado. Y por el otro, pues tener el debido asesoramiento jurídico. ¿Por qué? Porque sin duda esta estrategia entre Coparmex y ANADE tiene 2 visiones, la empresarial y la jurídica. Y no todo depende, digamos, como lo uno con la siguiente pregunta, de esta reforma constitucional. Parte de lo que dicen incluso los transitorios es, no solamente se requerirá de la elaboración de una regulación secundaria, sino también de algunas modificaciones a otros ordenamientos jurídicos, a otras códigos o leyes que tienen que ver y que requieren una modificación para poder implementar esta reforma constitucional. Entonces, ¿qué podemos hacer en conjunto? Yo les diría, armemos charlas, diálogos, como lo hemos hecho. Estamos presentando incluso una infografía para poder entender qué es pues lo que estamos haciendo y cómo podemos generar ese valor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicarle a la gente? Porque muchas veces dice, oye, ¿y a mí me afecta, no me afecta? ¿Cómo defino qué decisión debo de tomar o si no debo tomar alguna determinación? Entonces, foros, hemos hecho comunicados en conjunto, hemos hecho, les digo, estas infografías y creo que es importante tenerlos en el radar. Y lo uno un poco con este tema de la regulación secundaria y de el tema de los amparos. A ver, el tema de las acciones legales que se tienen, hay algunas que se interpusieron por quien le asiste, pues a quien le asiste, digamos, ese derecho, ¿no? Esa legitimación para poderlo hacer. Y habrá quienes, a partir de la entrada en vigor, es decir, del día de hoy, pueda también promover algún tipo de amparo o algún recurso, dependiendo otra vez de si le asiste o no el derecho. ¿Por qué? Porque creo que parte de esa decisión estratégica que hemos tomado Coparmex y ANADE es
saber en qué tipo de acciones legales es importante que participemos, ¿no? En ciertas decisiones estratégicas que van a aportar la discusión y no buscar a lo mejor, oye, pues nada más saturemos, ¿no? O nada más presentemos amparos. Por ahí se estuvieron circulando, vamos a presentar cada quien un amparo. Imagínense que cada persona presentara un amparo, o sea, sería imposible para cualquier organismo jurisdiccional, pues darles cabida, darles trámite. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver a quién le asiste precisamente el derecho. Yo creo que se van a presentar algunas y podemos coadyuvar a través de amicus curia, como lo hemos hecho Coparmex y ANADE, para pues nutrir y pues reforzar de argumentos jurídicos con esta visión empresarial a las acciones que se pueden ejercer. Sí, gracias, Nuhat. Jorge, en esta parte de la certidumbre, la pregunta que nos hacen, invertir o parar inversiones, se tiene que defender el Estado de Derecho. Lo que necesitamos generar en las empresas internacionales es esa certidumbre jurídica para que puedan invertir. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué te dicen las empresas con respecto a querer invertir en México? ¿Hay esa certidumbre? ¿Qué tanto ha cambiado por esta aprobación de la reforma del Poder Judicial? Creo que lo que veo aquí es un enorme retraso, digamos, en términos de entender la noticia. O sea, hay cualquier cantidad de entidades tratando de entender la profundidad de lo que está pasando, tratando de entender cómo funciona el sistema en México, por qué es esto tan grave. Es interesante ver la cobertura que están dando los medios, por ejemplo. O sea, ves, por ejemplo, al Wall Street Journal y al Washington Post bastante alarmados con lo que está pasando. El New York Times fue casi de risa su reacción. O sea, se refirió a esto como en inglés lo pusieron como un overhaul del sistema judicial. O sea, si es un overhaul, o sea, es como decir que una amputación es una curita, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay mucha confusión de lo que está pasando y yo creo que lo que vamos a ver es que se van a tardar en entender esto, principalmente porque tienes elecciones en Estados Unidos en noviembre. Por mucho los medios están dedicados a eso. Eh, a nivel anecdótico les puedo decir que, por ejemplo, en algunas charlas que tuve con gente del Washington Post que estaba muy interesada en seguir lo que estaba pasando alrededor de la elección en México, en el instante en que pasó lo de Hamas con Israel, se acabó absolutamente toda la atención de ese buró internacional con respecto a México. Entonces, o sea, en cierta medida lo que estamos viendo es que están muy distraídos con Ucrania, con Israel, con la elección en Estados Unidos y no van a apelar a México por un rato, pero eso no quiere decir que no van a eventualmente a darse cuenta. Entonces, yo lo que creo es que no hay que subestimar lo que está pasando. No sé si vieron, el gobierno de Texas salió rápidamente después de la aprobación de la reforma a invitar a empresas que fueran a Texas. Algo que es cierto es que el costo de energía eléctrica en Texas es la mitad de lo que es en México, es un gran incentivo para hacerlo. Hablaba yo con una persona muy metida en desarrollo de parques industriales y le preguntaba yo cuál es la competencia para México. Me decía, la competencia para México es Estados Unidos mismo. Me decía, cada vez estoy abriendo en Estados Unidos más lo que le dicen dark factories, fábricas oscuras. Lo que quiere decir es que son fábricas donde no hay un solo ser humano adentro. O sea, pues, si no hay seres humanos, ¿para qué quieres luz eléctrica? O sea, nadie necesita ver, ¿me explico? Pero me decía, esa es la competencia. O sea, fábricas absolutamente automatizadas que aprovechan acceso a energía barata, que aprovechan la infraestructura que existe y que gradualmente van a ser las que realmente van a aprovechar este tema del nearshoring o del reshoring que México sin duda no está ni remotamente aprovechando como debería. Y quisiera nada más hacer un comentario sobre otra pregunta que hicieron sobre un nuevo partido. Hay se habla mucho de la creación de un nuevo partido y algo quizá a entender es la brutal complejidad que tiene hacer un nuevo partido. Hay una ventana de un mes que ocurre cada 6 años, que es el próximo enero, pero cuando uno entiende el proceso para hacer un nuevo partido, o sea, es verdaderamente muy complicado y no solo eso, sino al final del día uno va a acabar dependiendo de la decisión que tomen las autoridades electorales para decir si el proceso fue perfecto o no lo fue. Y eso es algo que lo vimos en el caso de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Se lo echaron para atrás por algo que era cierto, pero que probablemente el resto del proceso lo habían hecho bien. Entonces, yo lo que creo que, más que un partido que representa a los empresarios, lo que creo que necesitamos es un partido que jale a los jóvenes.
y que realmente se abra para que ellos participen en las decisiones, que sea verdaderamente democrático en ese sentido, que les permita que su voz cuente, que les permita tener acceso a puestos de elección popular, no por cuotas o por padroneros, ¿no? Sino porque están interesados. O sea, yo creo que ese sería el gran reto, pero insisto, la complejidad de la creación de un nuevo partido va a ser muy difícil y yo creo que es altamente probable que este gobierno va a hacer hasta lo imposible porque no surja un partido nuevo. Sí, un comentario nada más sobre esta parte del partido político. Si Juan Carlos lo que está sugiriendo es que Coparmex se convierta en partido político, no es el camino para Coparmex. Lo hemos dicho que somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas, y esto nos permite el dialogar con todos los partidos políticos. Sin embargo, vemos muy bien que liderazgos que salen de Coparmex después incursionen directamente en la política. Hoy tenemos un gobernador electo en Jalisco que fue presidente del Centro Empresarial de Coparmex en Jalisco, un presidente municipal en Zapopan, que también fue presidente del Centro Empresarial de Jalisco. En la Cámara de Diputados anterior tuvimos 4 empresarios que eran consejeros de Coparmex, que renunciaron a Coparmex para ser diputados federales, y eran pues, la bancada empresarial. Hoy tenemos un diputado expresidente nacional de Coparmex. Es decir, vemos bien que los liderazgos que se forman en Coparmex después incursionan en la política. La condición es que renuncien a Coparmex, es decir, no se puede hacer al mismo tiempo una vez que termina su función en Coparmex. Si quieren incursionar directamente en la política, en algún partido político, bueno, el proceso es muy sencillo, renunciar a Coparmex y entonces incursionar directamente en la política es otra manera de participar. Pero como Coparmex mantendremos este estatus de ser altamente políticos, pero totalmente apartidistas, lo cual nos ayuda a incidir en todos los temas políticos del país, pero al mismo tiempo tener diálogo con todos los partidos políticos. Vamos con Adelante, un Rosy. bloque, presidente. 4 preguntas también. La primera de Roberto Aguilar. Diálogo, como ya se ha intentado, contra acciones concretas. ¿Hacia dónde va la estrategia de Coparmex Nacional? Segunda pregunta. Baja California Sur es el número 1 en inversión extranjera directa y el primero en desarrollo inmobiliario. Con este régimen y la reforma judicial, ¿qué riesgos vamos a tener? Pregunta de Paul Valdivieso. Adrián Gutiérrez de Celaya, ¿cuál podría ser una buena acción de la nueva administración para buscar crecimiento económico tomando en cuenta el entorno que ya tenemos y se nos presenta? Y la última de Humberto Chávez de Aguascalientes. ¿Sería mejor Trump para presionar los ajustes a las leyes secundarias de la reforma judicial o la candidata demócrata? Hasta aquí las preguntas. Bueno, Jorge, pues creo que son más temas de los que a ti te tocan. ¿Qué pudiera hacer el gobierno para el nuevo gobierno para lograr crecimiento? Ya nos comentaste que México no va a crecer, entonces, ¿qué pudiera hacer para así crecer? Y bueno, ¿cómo nos iría mejor si con Trump o con Kamala en esta pregunta que nos hace específico sobre esta reforma? Y Creo bueno, que... también... Perdón, adelante. Sí, no, nomás en esta parte de la inversión extranjera directa, específicamente en Baja California Sur, ¿cómo cambiaría, qué riesgo tendría con este cambio de régimen? Creo que, empezando por la primera, o sea, creo que cualquier propuesta de crecimiento tiene que pasar por promover inversión privada. Entonces, nacional o extranjera. O sea, si vemos los componentes, digamos, del Producto Interno Bruto, ¿no? Consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas. El gasto público no puede crecer más. Hoy estamos en niveles de, como decía, 5.4 puntos del PIB. Con un enorme déficit. Entonces, y aparte, este gobierno ha sido particularmente ineficiente con el gasto público, particularmente haciendo obras públicas inútiles. Entonces, cualquier medida tendría que ser promoviendo inversión y pues eso podría ser, pues desafortunadamente cualquier cosa que puedo pensar implica echar para atrás cosas que hizo este gobierno. O sea, implicaría, por ejemplo, reabrir el tema de energía para inversión privada, implicaría el permitir que haya, quizá un poco como decía Noad,
en su presentación que hubiera algún tipo de arbitraje internacional sobre estos temas para devolverle algo de certeza jurídica a los procesos, etcétera. Pero, o sea, todo tendría que ver con inversión, sin duda. En cuanto a con quién nos iría mejor, o sea, creo que desafortunadamente nos va mal con ambos, o sea, por diferentes motivos. O sea, el caso de el gobierno de Biden tiene enormes resentimientos con la administración de López Obrador. Acuérdense que ese fue el último gobierno que reconoció el triunfo de Biden. Acuérdense que López Obrador trató de boicotearle la reunión, la cumbre que está organizando Biden en California. O sea, hay una serie de cosas que molestaron mucho a los demócratas y no se les olvidan. Y hay que recordar también que los demócratas son más tradicionalmente proteccionistas por el espíritu sindicalista, digamos, que tienen. El caso de Trump, creo que lo que haría que Trump sea una peor alternativa es que además de ser proteccionista, es infinitamente más impredecible. Entonces, es mucho más probable que en el caso de Trump se lanzara, digamos, a cerrar la frontera, anunciar aranceles de repente contra México porque se enojó con nosotros. O sea, cosas que de repente podrían asustar mucho la inversión por esa falta de predictibilidad. Y en cuanto a inversión en Baja California y estos riesgos, como decía antes, creo que los inversionistas extranjeros apenas están empezando a enterar de por qué esto es relevante para ellos. Hoy en la mañana, por ejemplo, me hablaron de Washington, un despacho de consultoría para tratar de entenderle a lo que estaba pasando con la reforma. Me hubiera encantado ir a Nuad antes de platicar con ellos, pero bueno, fue antes de esta sesión. Pero ciertamente va a ir creciendo esa preocupación. Yo creo que lo que va a acabar ocurriendo va a detener muchos proyectos de inversión. Ya, por ejemplo, el caso de Baja California, como saben, hay esta planta para licuar gas de la que se está hablando, que parece que se está deteniendo. Yo vi algún proyecto también para exportación de energía eléctrica a California, que era muy atractivo, pero que básicamente los inversionistas decidieron que lo iban a revisar hasta que acabara la administración de López Obrador. Entonces, claramente esa parte política sí nos está empezando a pesar y está empezando a forzar a que muchos proyectos se detengan. Sí, gracias, Jorge. Y abordo la pregunta de la estrategia de Coparmex. Lo que hemos analizado en Coparmex es que el modelo de país que teníamos, en donde cada vez grupo pequeño se hacía cada vez más rico y muchas personas se hacían cada vez más pobres, no era un modelo de país sostenible. La manera de resolver una situación así en donde va creciendo esa diferencia, esa desigualdad, pues uno es con una revolución armada, otro es con la propuesta de Morena que ganó en el 2018 y que vuelve a ganar en el 2024. Hay que ser conscientes de que de los 130 millones de mexicanos, 47 viven en condición de pobreza. Y de esos 47, 9 en pobreza extrema. Es decir, no hemos podido resolver esa situación como país. Y es por eso que en Coparmex, conscientes de que pues antes pensábamos que con que hubiera crecimiento económico se resolvía todo, porque el crecimiento económico quiere decir que ha habido inversión, la inversión genera empleo, el empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza. Cuando observamos que sí ha habido crecimiento, aunque sea bajo, pero que a pesar de ese crecimiento la pobreza y desigualdad mejoró solo marginalmente y la pobreza extrema aumentó, fue que pues pedimos a este grupo de consejeros que estudiara modelos exitosos de países como la economía social del mercado alemán, como el capitalismo social, el capitalismo consciente, la economía de libre mercado con responsabilidad social y otros. Y de ahí la respuesta y la estrategia de Coparmex es el modelo de desarrollo inclusivo. Estamos convencidos de que necesitamos ese nuevo modelo de país en donde sí se requiere el desarrollo económico, es necesario, pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera. Y en desarrollo social hablamos de que hay educación de calidad, cuando ha caído, digamos, 4 niveles con respecto al promedio de la OCDE, que haya salud para todos, cuando tenemos 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud y había 20 millones en el 2018, y eso se explica por la cancelación del Seguro Popular y que el INSABI no funcionó. Pues ojalá funcione el IMSS Bienestar.
también esta iniciativa de Coparmex de ir impulsando gradualmente subir el salario mínimo. Pero además del crecimiento económico, el desarrollo económico con desarrollo social, de la mano del desarrollo sustentable, es decir, no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Este modelo de desarrollo inclusivo que todos ustedes, consejeros, conocen y que, claro, tiene un segundo pilar con un país con Estado de Derecho, con seguridad, justicia y paz, con democracia, en donde haya división de poderes, en donde haya contrapesos, en donde haya participación ciudadana, pero también el respeto a las libertades, respeto a los derechos humanos y, digamos, ética e integridad para cerrarle el paso a la corrupción. Y, desde luego, que lo que está en nuestras manos, que es el que cada empresa, y ese es el tercer pilar, nos convirtamos en ese vehículo del cambio, es decir, reducir la pobreza educativa, empezando en casa, empezando en cada una de nuestras empresas, con nuestros colaboradores. Lo hemos comentado varias veces, lo que nos dice Coneval: los trabajadores que están en nuestras empresas y que dejaron la educación formal, les llevará 3 generaciones volver a tener educación formal. Es decir, ni ellos ni sus hijos, serán sus nietos. Pero si cada empresa acompañamos a nuestros trabajadores a que completen esa educación formal mientras trabajan con nosotros, lo logramos en una sola generación. Y así en cada una de las medición multidimensional de la pobreza que hace Coneval. La estrategia de Coparmex es impulsar el modelo de desarrollo inclusivo como un nuevo modelo de país. Sabemos que es de largo plazo y que para lograrlo lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, esa es la respuesta ante la realidad que estamos viviendo de país, de pobreza y desigualdad, y también de la pérdida de libertades, de la pérdida de democracia, es decir, la realidad de este nuevo régimen. Y ahí lo dejaría, Rosy, para que podamos abordar más preguntas. Claro que sí, presidente. Tercer bloque. A nivel estatal, ¿deberíamos replicar algún tipo de estrategia con los estados? ¿Se van a modificar las constituciones en el mismo sentido respecto al Poder Judicial? Es una pregunta de Francisco Israel Colunga. Segunda, ante la actual situación de tiranía que estamos viviendo, se habla de resistencia civil. ¿Es esta la solución o qué más debemos hacer? Tercera, la Coparmex jugará un papel clave en la representación de las empresas ante las instituciones. ¿Estamos preparados jurídicamente para ello? Y cuarta, la gran debilidad será la falta de recursos económicos. ¿Es factible en bloque, empresas afiliadas a organismos empresariales, armar una estrategia de no pago de impuestos para presionar y que con esto corrijamos? Aquí se cierra el bloque. Muy bien, pues ahora empezamos contigo, Nuhat. ¿Qué pasa con los estados? ¿Tienen que modificar sus constituciones? Correcto, muchas gracias, presidente. Bueno, sí, cada entidad federativa va a tener que adaptar esta reforma constitucional para su legislación local. Entonces, la respuesta es sí, se tienen que modificar los ordenamientos jurídicos locales para poder hacer esta implementación en cada una de las entidades federativas y poder a su vez pues hacer los cambios en los poderes judiciales locales. De la mano con prepararse jurídicamente como Coparmex, como empresarios, empresariado, siempre es importante la preparación jurídica en cualquier momento. Pero yo creo que ahora, pues más que nunca, el involucramiento es mucho más importante que una resistencia civil, y por supuesto que jamás les recomendaría una estrategia de no pago de impuestos. O sea, ¿por qué? Porque uno, pues nosotros tenemos que tener un cumplimiento normativo. O sea, no queremos llamar la atención y no queremos, pues imagínense, generar algún tipo de auditoría innecesaria, ¿no? Yo creo que siempre el cumplimiento normativo, siempre pues el estar en orden con nuestras obligaciones es muy importante, pero creo que es el momento de estar más informados e involucrados que nunca. Si se fijan, al principio de la presentación de esas iniciativas, en febrero, que fue cuando se presentaron, como que nadie les hicimos caso, ¿no? Como que dijimos, ay, esto ni va a pasar, o sea, como para qué analizamos y tal. Cuando las cosas cambian y entonces se empiezan a discutir, dijimos, oye, hay que hacer una concientización, hay que revisar, hicimos, repito, posicionamientos, pero ruedas de prensa, pero cuestiones para informar, y me parece que es de total relevancia el que lo platiquemos en nuestros centros de trabajo, o sea, que sepamos y que tratemos de involucrar a la mayor cantidad de personas
en esto que está ocurriendo. Y voy a poner dos ejemplos muy particulares porque ahí es en donde esta estrategia cobra valor. Cuando fue la pandemia, no sé si recuerden, pero los médicos eran los únicos preocupados, ¿no? O sea, como que decíamos, ay, ¿qué tiene de malo ir al súper tantito, ¿no? O ¿qué tendrá de malo ir a visitar a un amigo? O es una reunión chiquita, ¿no? Y entonces a lo mejor no lo dimensionábamos como tal. Cuando como ciudadanía empezamos a verlo, cuando empezamos a ver desafortunadamente el índice de personas fallecidas. Y ahí sí generamos conciencia, dijimos, chin, quédate en casa. Y entonces estamos saliendo de quédate en casa y no te salgas y no hagas, y no vayas a visitar a los adultos mayores y no hagamos ABCD. Pero al principio como que no. Y esto desafortunadamente es algo similar, pero con consecuencias más graves, porque cuando nos demos cuenta de la consecuencia de esta reforma, pues va a ser cuando desafortunadamente, no sé, choquemos y la persona con la que choquemos no está tenido seguro y nos diga, bueno, vamos a la delegación y entonces vuelvo a hacer el mismo proceso tortuoso, nada más que, pues tarde mucho más la impartición de justicia. Cuando alguien, y hay un ejemplo espantoso ahorita que se está viendo en redes sociales y lo platicamos hace un momento para poder ayudar pro bono, con una chiquita en Mexicali que me parte el alma. Desafortunadamente, ese tipo de cuestiones no están previstas con esta reforma. Y eso es parte de lo que nosotros decíamos. Si no involucras a los ministerios públicos, fiscalías, policías, si no se les capacita, si no realmente vemos que los mejores perfiles lleguen, desafortunadamente va a haber un rezago todavía mayor de impartición de justicia. ¿Qué mejor? Déjenme decirlo así porque la reforma ya está. ¿Qué mejor? Ok, vamos a tener la oportunidad por primera vez en la historia de votar por nuestros jueces. Órale, va. ¿Cómo hacemos que lleguen los mejores? ¿Cómo hacemos que realmente sean los mejores perfiles y que me cueste trabajo decir, oye, ¿quién es mejor? ¿No? O sea, y a lo mejor lo vemos muy fácil con la nominación de los Oscars en la película, ¿no? Ves las dos películas y puedes tener un criterio de cuál es mejor. Aquí, desafortunadamente, pues si no tenemos los mejores perfiles, tristemente, mucha gente no va a ir a ejercer su voto, le va a dar igual, ¿no? O quien haga la mejor campaña de mercadotecnia, pues va a ser quien quede electo. Y creo que ese involucramiento más que una resistencia civil como estrategia, yo diría, involucrémonos mucho más, sí salgamos a ejercer ese voto, pero antes de eso, veamos que sean las personas más capaces, mejor calificadas, que haya exámenes para que realmente sepamos en manos de quién va a quedar la impartición de justicia. Sí, creo que muchos tendremos que incidir en esas leyes secundarias para lograr esto que comentas, lograr que lleguen los mejores perfiles. Jorge, ¿algún comentario sobre resistencia civil o la estrategia de no pagar impuestos? Quisiera agregar un poco lo que decía Noat. Creo que algo importante es en efecto, y ahí sí Coparmex podría ser importante, o sea, ayudar a que se entienda quiénes están en esas listas y tratar de conjuntar el voto en los pocos que puedan resultar realmente buenos candidatos. O sea, quizás un poco de, como en inglés, wishful thinking, ¿no? Que eso pueda ocurrir, pero creo que ahí sí podría haber una convocatoria a ejercer ese voto en forma razonablemente informada. Yo creo que el tema, más que resistencia civil o no pago impuestos, yo creo que sí es, regreso a lo que decía al principio, o sea, yo creo que no invertir es una forma de protestar, y esperar a invertir hasta que se den las garantías adecuadas para invertir. O sea, en discusiones que he tenido con gente más a favor del régimen, me dicen, bueno, pues la inversión sea en todas partes, ¿no? Sí, claro, sea en todas partes, o sea, en Tanzania hay inversión. El tema es a qué rentabilidad pides para esa inversión, porque sabes que, no, que estás tomando un riesgo enorme. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, yo creo que no perdonarles de más lo que están haciéndonos en términos de restarnos este Estado de Derecho. O sea, lo dijo el presidente Zedillo en sus intervenciones recientemente, ¿no? Esto sí es una tiranía. El otro día lo platicaba con un senador de oposición, me decía, para todo fin práctico estamos arrancando una dictadura. O sea, nunca pensé que esas palabras salieran de mi boca hablando, describiendo algo en México, pero sí como inversionistas en ese sentido tenemos una responsabilidad, como decía, cuidar los recursos para que en el momento en donde sí se nos den las garantías para invertir, tener cómo ejercerlo y tener cómo generar mucho más bienestar. Entonces, yo creo que esa es una forma también
de presionar. Coincidiendo la importancia de respetar el Estado de Derecho, si nosotros la pedimos, nosotros somos los primeros. Tenemos que cumplir, como ya lo decía Nuhat, pagar impuestos. Pero Jorge, si algunos no van a querer invertir, quiere decir que las oportunidades de inversión en nuestro país pues serán tomadas por otros. ¿Cómo equilibrar, digamos, encontrar esas oportunidades que estarán ahí y desde luego ante los riesgos que vean a lo mejor empresas internacionales y que decidan no invertir, qué condiciones buscar para entonces invertir en México? Yo creo que pues tiene que darse la razón adecuada de rentabilidad a riesgo, ¿no? O sea, y habrá que exigir mucha más rentabilidad dado el enorme riesgo que ahora está implícito en encarecer el recurso legal. Entonces, yo creo que esto va por ahí. Ahora, lo otro que creo también que hay que tener claro es que nunca ha habido más internacionalización de la inversión que ahora, incluso para empresas mexicanas. Entonces, yo creo que algo que también va a complicarle la vida a este gobierno es que yo oigo cada vez más a empresas internacionales buscando diversificarse afuera del riesgo México. Entonces, yo creo que eso también incidirá, ¿no?, en que haya una falta de inversión y por ende una falta de crecimiento y por ende una falta de recaudación. Entonces, yo creo que de ahí este deterioro que viene. O sea, eso hará que reaccione el gobierno y que se dé cuenta de que la forma de salir de ese atorón es promoviendo inversión y que la forma de promover inversión es dando más certeza jurídica, pues ojalá, ¿no? O sea, eh, no hay que perder la esperanza de que sí sea, pero tampoco hay que perdonarles si no lo hacen, ¿no? Ok, sí, muchas gracias. Rosy, estamos llegando hacia el final de nuestra sesión. No sé si podemos abordar el último bloque. Claro Como... que sí, presidente. Nos quedarán dos que enviaremos por escrito para ver si nos lo pueden contestar nuestros panelistas. Sí. Primera pregunta, ¿es de gran importancia la calificación de deuda soberana y el riesgo que conlleva perder el grado de inversión? ¿Es tan grave como parece o no? Segunda, ¿es posible impulsar un bloque de jueces en las futuras elecciones desde el sector empresarial, academia y sociedad civil? Tercera pregunta, ¿qué probabilidad hay de que el próximo guardadito del que quieran disponer en el gobierno sean las reservas del Banco de México? Y cuarto, ¿se pueden identificar sectores que inequívocamente van a mejorar o crecer? Estas serían las preguntas, todas anónimas. Qué barbaridad. Bueno, pues mejor empezamos, Jorge, con grado de inversión. ¿Qué tan grave sería? Si quieres, trato de echarme rápido las que creo que son obvias mías. Sí. El grado de inversión sí es muy importante. O sea, un país puede existir sin grado de inversión, pero solo para decir lo obvio a aquellos que no están tan familiarizados con esto, el perder el grado de inversión lo que implica es que muchos inversionistas institucionales no tienen la libertad de invertir en un país que no tenga grado de inversión, porque lo que se asume es que si se compra un instrumento de deuda, la probabilidad de que no te paguen de regreso es alta. Entonces, nos afectaría muy fuertemente en términos de tipo de cambio y nos afectaría muy fuertemente en términos de tasas de interés, porque tendrías que compensar por una fuerte salida que habría de inversión que hoy tenemos en instrumentos de deuda en México, tanto públicos como privados. Porque si le quitan la calificación al sector público, pues eso hunde también a las calificaciones privadas, lo que se llama el techo soberano. En cuanto a ¿cuál era la otra pregunta? Perdón, Reservas del Banco de México. las reservas, eso es algo bien importante. O sea, yo creo que antes se echarán mano de las Afores que de las reservas. Yo creo que las Afores sí están en riesgo. Yo lo oí esto desde el principio de este sexenio, cuando se empezaba a hablar de esto. Mucha gente me dice, oye, pero pues ya las Afores invertían en la porquería del nuevo aeropuerto, ¿por qué no van a invertir ahora en la maravilla del Tren Maya? O sea, creo que la gente ni siquiera rechazaría mucho que las Afores empiecen a invertir mucho más fuertemente en los proyectos públicos, así que yo creo que esa bolsa la siento mucho más en riesgo. En el caso de Banco de México, cambiar la ley para utilizar las reservas sería infinitamente más complejo, pero lo que sí se podría hacer es usar las reservas para garantizar deuda. Entonces, esa sería quizá una transición un poco más fácil y sin duda yo creo que en ambos casos puede ser donde van a tener que echar mano por los montos de recursos que están ahí. ¿Y sectores en los que pudieran ser beneficiados? Yo creo que los sectores exportadores en general pues son los más claramente beneficiados. Algo que
que no hay que perder de vista es que es la enorme resiliencia que está mostrando la economía de Estados Unidos. O sea, es la enorme bendición que tenemos ser los vecinos y la enorme maldición es no estarlo aprovechando. Pero es increíble, Estados Unidos ha crecido 120% más que nosotros en estos 5 años. Este año crecerá Estados Unidos otro 2.3%, el doble que nosotros. Y el año que entra, a pesar de una desaceleración que se prevé, hay pronósticos todavía que crezca 2%. Estados Unidos está teniendo un aterrizaje suave que parecía súper improbable y lo que no hay que perder de vista también es que viene la revolución tecnológica más disruptiva en la historia de la humanidad y el epicentro de esa revolución es Estados Unidos. Entonces, en la medida en que podamos conectarnos en cualquier forma con son sectores que van a despegar con enorme fuerza durante las próximas décadas. Bien, y finalmente, Nujad, la parte de impulsar los bloques de jueces, ya habías comentado algo que pudiéramos hacer desde el sector empresarial. Sí, correcto. Yo creo que parte de esto, perdón, me tuve que mover, aquí vengo en el coche, pero vengo poniendo toda la atención. Es que me tuve que mover. Por eso me ven más oscura, pero aquí estoy bien, ya sin luz. Yo creo que, a ver, sí es importante y es parte de incidir en estos mejores perfiles, pues realmente que si nosotros conocemos a alguien capaz, estudioso, con carrera judicial, pues decir, oye, quiero hablar con, no sé, ¿no? Mi diputado, mi senador, y pedirle que lo impulse, pedirle que lo proponga. Recordemos que en esta reforma las propuestas vendrán por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo y por parte del Judicial. Entonces, creo que sí tenemos manera de incidir y de decir, oye, pues a lo mejor conozco a tal persona que creo que puede ser un excelente juzgador o alguien que pueda tener todas las capacidades y las credenciales para impartir justicia. Entonces, creo que sí podemos incidir y me parece importante pues que sea como parte de esta estrategia compartida, ¿no? Sí, muchas gracias, Nujad. Y Rosy, creo que con esto terminamos la sesión. Las demás preguntas que han llegado, igual nos las haces llegar para que podamos de alguna manera responderles. Y yo le agradezco enormemente, Nujad Puri, presidenta de ANADE, aliada de Coparmex. Hemos hecho muchas cosas juntos, ANADE y Coparmex, igual que con los otros colegios de abogacía, como esos amicus curiae que hicimos en conjunto y que entregamos en la Corte en su momento. Y agradecerle también a Jorge Suárez por su disponibilidad. Como decíamos al principio, pues los dos son de casa, ahora sí que la cantidad de eventos que llevamos a cabo y que ustedes participan y que desde luego estamos muy, muy agradecidos. Y Rosy, por la iniciativa de reunirnos, de tener este diálogo, de tener las preguntas, de convocar a más de 600 consejeros a nivel nacional para darnos cuenta de que ya cambió el país, que estamos en un nuevo régimen y que ese régimen es parecido pero diferente al México de los 70s, parecido en que no hay división de poderes, no hay contrapesos, poder concentrado en la presidencia, diferente en cuanto a que entonces el México de los 70 había espacio para las minorías, para la pluralidad, y ahora pues, aparentemente aplicará nada más la planadora, pero diferente en que ahora tenemos la referencia, por ejemplo, del TEMEC y otros tratados de libre comercio que de alguna manera serán también contrapesos internacionales. Entender que tenemos que voltear un poco hacia afuera, hacia el mundo, y no nada más ver lo que pasa en México para entender qué es lo que nos está pasando y sobre todo qué vamos a hacer. Pero con el compromiso de que seguiremos en México, este es nuestro país y que lo vamos a defender en la circunstancia de un nuevo régimen. Tendremos que ir reconstruyendo la democracia, los órganos autónomos, que a lo mejor nos lleva una generación, el tiempo que nos lleve, pero vamos a trabajar para lograr ese mejor México que todos queremos. Pues nuevamente, muchas gracias a todos. Rosy, no sé si quieras comentar algo de cierre. Agradecerte, presidente, agradecerles a nuestros panelistas y decirles que seguimos trabajando y que, como dices tú, pues nadie es mejor que todos juntos y a darle. Muy bien, pues muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches.